Yo soy Natalia Villarreal y estoy aquí creando este espacio para ti en compañía de personas súper talentosas, capaces y líderes que se han sumado a Poderosa Poderosa a hacer posible la capacitación que ayude a los negocios de familias y mujeres en alimentos a profesionalizarse más allá. Nuestra labor radica en fortalecer a la mujer como un ser integral, un ser que abarca todas las áreas de su vida. Y el día de hoy, en estas charlas que tenemos los viernes a las 11 de la mañana, nosotros lo que trabajamos es el área económica de la mujer. Y a través de los años, la cadena de suministro y la cadena de valor de los alimentos, la mujer ha tenido una representación al mínimo del 50%. Sin embargo, al día de hoy, a raíz de la pandemia y de cómo está evolucionando la tecnología, desde dark kitchens, desde plataformas de medios sociales, han permitido a la mujer desde casa producir, generar economía, generar clientes, impregnar de creatividad y encontrar nuevas maneras de monetizar y crear negocios, unirse también a formas alternativas de distribución, ya sea a través de Rappi, Amazon, Mercado Libre, Linio, Claro Shop, y poner a disposición sus productos. Nosotros en Poderosa Poderosa somos una plataforma digital que arranca este proceso de profesionalización de la mano de grandes organizaciones como el día de hoy OCETIF. OCETIF, seguramente en tu refrigerador has de tener algún producto con su sello TIF, y gracias a Mónica Gueno y al equipo de OCETIF que ahorita van a hablar y presentarnos, nos dan esta oportunidad de tener este primer puente de profesionalización para todas las mujeres que están en el proceso de seguir creciendo, llevando sus recetas, dar ese paso a volver los procesos productivos. Todo esto ha sido gracias a Paola López. Paola es nuestra directora que nos ha ayudado a generar este espacio de profesionalización. Nuestra intención es apoyar el desarrollo de productos, de capacidades y de desarrollo en la mujer para llevarlo más lejos. Felicidades por este espacio y les doy cordialmente la bienvenida a Poderosa Poderosa. Buenos días. Muchas gracias, Natalia. De verdad, estamos sumamente agradecidos y contentos por esta invitación. La verdad es que nos enorgullece poder participar en este grandioso proyecto. La verdad es que con toda la información que nos han otorgado, tanto Poderosa como la ingeniera Paola, la verdad es que nos sentimos gratamente complacidos de ser parte de este proyecto para tratar de a nombre de nuestro presidente, el licenciado Cantú, y nuestro vicepresidente, el ingeniero Gorena, que están muy contentos de poder participar en este proyecto. Pues básicamente queremos darles una probadita en este webinar de lo que se puede hacer, de lo que se debe de hacer, y pues no me queda más que darle la palabra a nuestros expertos, quienes estarán participando a lo largo de este webinar para darles los tips, los conocimientos necesarios para su día a día. Y sin más, pues les doy la entrada a la ingeniero Paola para que pueda iniciar con su presentación. Espero que este webinar sea lleno de información, que sea muy íntimo, en el que podamos realizar preguntas y consultas, que podamos resolverlas, que podamos ayudarles a cada uno de los participantes,
por lo que les pedimos que hagan uso del chat para ir colocando estas preguntas y conforme vayamos avanzando podamos responderlas y podamos hacer una interacción ordenada. También recordarles básicamente que, como ustedes saben, estas nuevas plataformas informáticas pues no tienen palabra de honor y que pues si en algún momento llega a pararse o pasmarse, no se preocupen, vuelvan a ingresar. Si hay algún problema con el sonido, por favor háganos saberlo por medio del chat y nos pueden ayudar en mantener sus micrófonos apagados para que los ponentes puedan tener un mejor desarrollo y manejo del grupo. Y pues nada, sin más, ingeniera Paola, por favor, la verdad es un gusto volverte a ver y volver a escucharte. Adelante. Me parece que tenemos ahí un problema justo, como le había comentado con el tema del internet. Esperemos que la ingeniero lo pueda resolver de forma rápida. Y bueno, pues básicamente si quieren para aprovechar, les platico un poco de lo que es el organismo de certificación de establecimientos tipo Inspección Federal. Nosotros realizamos actividades de evaluación de la conformidad o, bueno, verificaciones o inspecciones en palabras coloquiales para diferentes tipos de empresas o de industrias, básicamente en la industria alimentaria. Y bueno, nos enfocamos en salud animal, en buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de manufactura. Realizamos también verificaciones en establecimientos que se dedican a la farmacéutica veterinaria y a los productos alimenticios veterinarios, que ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la parte de inocuidad? Y lo tiene que ver todo, puesto que pues lo que consumen los animales finalmente también llega a nuestras mesas en los alimentos pecuarios, como es la leche, el huevo y la miel. Y entonces, pues básicamente es lo que nosotros realizamos y es lo que pretendemos que realicen ustedes, que empiecen a sumar esfuerzos para lograr inocuidad y calidad en sus productos. No sé si ya, Paola, esté bien para iniciar el webinar. Si me puedes comentar, Paola, por favor. Perdón, Moni, es que le piqué mal, tuve un error por ahí. En vez de ponerle compartir pantalla, le puse salir. Una disculpa a todos. Pero bueno, son cosas de las que vamos a hablar ahorita. Y precisamente quería presentarles, pues, cosas por ahí que hemos estado aprendiendo durante esta temporada de resiliencia. Ahorita les voy a comentar un poco qué es exactamente ese tema de la resiliencia. Pues, sin más, si quieren, ya presentamos. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias, Natalia. La verdad es que esta oportunidad de poder hablar ante este foro, no sé si me confirman, ¿ya se ve la pantalla? Perfectamente, Pau. Perfecto, pues entonces, vamos a hablar un poco de lo que es COVID, ¿no? Creo que en estos 2 últimos años ha quedado muy claro que es una enfermedad que no esperábamos, tampoco esperábamos que se desarrollara en forma de una pandemia. Hemos conocido que es un virus y hemos conocido también cómo afectan los virus y qué otros tipos diferentes de microorganismos y tipos diferentes de enfermedades hay. Lo más importante que queremos recalcar el día de hoy son aquellas características que han hecho particular esta enfermedad. El COVID-19 es una enfermedad que arrancó por primera vez en el 2019, a finales de 2019, en China. Y arrancó sin tener mucha información, pero lo más importante que ustedes deben de recordar es que era el primer tipo de cepa. Al día de hoy, nosotros ya tenemos 4 tipos diferentes de cepas identificadas en el mundo, lo que está haciendo más y más difícil el poderla controlar. Es por eso que es importante que conozcan esa temporalidad en donde van a identificar por qué no hemos podido retomar nuestra vida si ya hemos hecho campañas de vacunación, si ya conocemos cómo controlarla, por qué se sigue presentando, por qué sigo teniendo la necesidad de ponerme mi cubrebocas
¿Y por qué tenemos ese tipo de riesgos constantemente? En los 4 tipos de cepas, los síntomas siguen siendo comunes. De manera particular, vamos a tener 2 tipos de personas que han sido infectadas. Aquellas personas que presentan síntomas y aquellas personas que no presentan síntomas. Las personas que presentan síntomas pueden tener síntomas muy leves y síntomas graves. Sin embargo, ¿por qué unas personas, aun cuando se han infectado de la misma persona, llegan hasta el hospital y por qué otras no? Creo que eso también ya lo hemos aprendido con el tiempo y es por el estado del cual tenemos nuestro sistema inmunológico. Así que eso no depende de la cepa totalmente, es más de acuerdo a cómo tenemos nuestro organismo. Así que de ahí es importante que conozcamos que no nada más existen tampoco los síntomas comunes, que son la tos, la fiebre y el cansancio. Por lo general, casi todas las personas que lo presentan en algún momento lo llegan a sentir. Inclusive cuando hemos pasado por el proceso de vacunación, los primeros días tenemos esos síntomas y un poco adolorido el brazo. Sin embargo, los otros síntomas varían dependiendo del estado inmunológico, pero ahora también dependen del tipo de cepa con el cual estamos contagiados. ¿Qué quiere decir? Que el virus ha tenido la oportunidad de mutar. Tiene la misma condición de resiliencia ante diferentes condiciones del ambiente, que quiere decir se adapta al medio en donde está. Por eso es que es tan difícil el poderlo erradicar o poderlo controlar aún con una vacunación. Así que es muy importante que también identifiquen estos otros síntomas, como son congestión nasal, secreción, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga, dificultad para respirar y pérdida del olfato. Muchas personas al principio en este síntoma, simplemente aquellos que eran asintomáticos al momento de perder el olfato, identificaban que tenían COVID o que habían estado en una condición de enfermedad, aun cuando ya se hubiera restablecido. Solamente identificando cuando vamos en el súper o cuando estamos en casa, si tengo fiebre o si tengo tos o secreción nasal, ¿es la única forma en que nos vamos a dar cuenta? No. Aún estando conviviendo con personas y tienen algunos otros síntomas, no necesariamente van a tener los síntomas comunes. Y por eso les quería mostrar aquí. Es una combinación de síntomas dependiendo del estado de salud de la persona. Pero lo más importante, y es lo que hemos aprendido en estos últimos 2 años, en donde ha habido más de 200 millones de personas que se han contagiado en el mundo y más de 5 millones de personas que han fallecido. Ha sido una enfermedad realmente terrible porque no se ha podido controlar, aun cuando hay enfermedades que son tal vez más graves, cuando hay enfermedades que tienen una tasa de mortalidad mayor. Esta, sin duda, lo que lo hace complicado es la facilidad con la que se puede contagiar y la diversidad que tenemos para que una persona pueda o no recuperarse. Así que ante estas condiciones, lo único que sí ha salido en común en todos los países y entre todas las personas es nuestra capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos, de acondicionarnos al lugar en donde estamos para poder tener una buena calidad de vida. Y es por eso que nosotros estamos muy orgullosos que mucha gente, aún con todas las adversidades que hubo, arrancó sus proyectos de emprendimiento. Ustedes se dan cuenta, yo también tengo aquí el mío en casa. Yo me pongo a hacer un poco de cosmética artesanal. Y la verdad es que he aprendido un chorro en esta pandemia, porque es un proyecto que es, aún cuando he tenido la oportunidad de trabajar en empresas muy grandes, eso es un proyecto que yo amo y por eso queremos que este proyecto sea exitoso para todas ustedes. Vamos a hablar un poco de qué ocurre cuando nosotros estamos en un proceso de enfermedad. Lo más difícil es cuando tenemos alguna condición de vulnerabilidad. Las personas que están más vulnerables son aquellas que son mayores a 60 años y que sufren alguna enfermedad crónica. Si ustedes tienen un proyecto de emprendimiento en alimentos, es importante que ustedes consideren
que cualquier cosa que ustedes vayan a meter de riesgo, factor de riesgo, no vaya a afectar en el lugar donde estén trabajando, no vaya a afectar a las personas con enfermedades crónicas y mayores de 60 años. Son las que más tenemos que cuidar. Ahora que están vacunadas, es menor el riesgo. Pero acuérdense, yo les hablaba, tenemos 4 cepas diferentes de la enfermedad. Entonces, ante esa adaptación, las personas aún estando vacunadas pueden volver a enfermarse. Entonces, no se olviden de los cuidados, aún cuando estemos vacunados, donde tenemos que evitar que salgan de casa, solo que tienen una mayor oportunidad de salir, no como antes que prácticamente los teníamos totalmente encerrados. Tenemos que mantener la limpieza constante en la casa, sobre todo si nuestro emprendimiento es en casa. Tenemos que cuidar que tomen sus medicamentos, que tener mayor conciencia sobre el lavado y de manos y hábitos de limpieza y reducir el contacto que tengan entre personas. Aún cuando hay otro tipo de personas que estén vulnerables, estas son con las que más tenemos que cuidar durante nuestro emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos vendiendo y entran personas, por ejemplo, a recoger algo en nuestra casa, o si tenemos que ir a hacer compras, tenemos que ser más precavidos. Vamos a hablar de los mitos y realidades acerca de COVID de manera particular. Y es donde más nos va a llevar tiempo. Vamos a hablar del primero. Enjuagarse la nariz con solución salina. No, eso no funciona. El virus es cierto que tiene una mayor probabilidad de entrar por la nariz. Sin embargo, aun cuando nos enjuaguemos, un virus no funciona de esa manera. Tiene una forma de pegarse a las células, tiene una forma de activarse y entra a nuestro organismo no solamente a través de la nariz, puede entrar también por los ojos, puede entrar también por otro tipo de, digamos, de contacto físico, ¿no? ¿El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? No, el ajo tiene propiedades antimicrobianas, eso es cierto, pero el ajo no elimina el coronavirus. ¿Qué sí elimina el coronavirus? El jabón, agua y jabón. Es más efectivo que nosotros nos estemos lavando constantemente las manos y que en caso de salir no olvidemos llevar un desinfectante, que puede ser alcohol, sobre todo alcohol, pero hay otro tipo de desinfectantes que también han salido, bueno, en el que más confiamos es alcohol en gel, alcohol isopropílico o una otra modalidad de las que están aprobadas por COFEPRIS. Debemos cuidar mucho también. Hola, parece ser que tuvimos un problema con Los virus son resistentes a diferentes tipos de medicamentos. Pau, perdón que te interrumpa, cariño. Pau, de un momento a otro te perdimos y nos quedamos hasta la parte en donde estabas comentando que el ajo no elimina el COVID, solamente el jabón y el agua, en ese ejemplo. Y después te perdimos. Ay, ok. Bueno, estábamos hablando del agua y jabón. Voy a quitar mi cámara, tal vez eso mejore un poco. Hablábamos de que los antibióticos, no todos los medicamentos pueden eliminar el virus de COVID. Hay antibióticos, los virus tienen diferente tipo de resistencia a medicamentos, así que no hay en este momento un medicamento aprobado para eliminar el COVID. Hay algunos medicamentos que están en prueba. ¿Perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus? No.
los perros y gatos no tenemos evidencia de que transmitan coronavirus. ¿Se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China? No. Sí es cierto que las superficies pueden estar contaminadas y si nosotros no desinfectamos las superficies al recibir paquetes, podemos contagiarnos solamente si nosotros estamos en contacto directo físico con el paquete. Lo más importante es que al abrir puedan lavarse las manos. ¿El coronavirus afecta solo a personas mayores? No, afecta a niños de cualquier edad, personas adultas, jóvenes. Les afecta más a las personas que tienen un sistema inmunológico comprometido. Eso es cierto. El nuevo coronavirus se diagnostica por una prueba rápida. No sé, o sea, sí hay pruebas rápidas que son muy efectivas, pero no se confirma. La única prueba confirmatoria de coronavirus es el PCR. ¿La vacuna contra la influenza también protege el coronavirus? No. La vacuna de la influenza está hecha para el virus de la influenza H1N1. No tiene una cepa preparada para los efectos del virus de coronavirus. Y el último mito, ¿los alimentos nos contagian de coronavirus? No. Los alimentos cuando los ingerimos, aun cuando han estado preparados en un medio donde puede estar el virus, los alimentos, al momento de que nosotros los ingerimos, sufre el virus queda totalmente inactivado por otra condición como sería el pH, como sería, no sobreviven en el medio en el que nos encontramos, no tienen una capacidad de desarrollarse el virus, totalmente se inactiva, por lo cual al momento que nosotros lo ingerimos, nuestro mismo organismo hace que eso no sea un riesgo. Así que el ingerirlo no, que sí es un problema. Y esto es algo muy importante porque nosotros estamos teniendo proyectos de emprendimiento de alimentos. El problema es la forma en que lo entregamos. Si nosotros no tenemos condición de cuidado al momento de preparar, en algunas superficies, por algún tipo de empaque en particular, si es de corto tiempo cuando lo preparamos y lo entregamos, puede tener una sobrevivencia. Es por eso que el día de hoy les van a hablar Víctor y Pamela sobre cuáles son las condiciones de higiene para preparar los alimentos. Cuando ustedes estén trabajando, deben de eliminar cualquier riesgo que haya presente. Así también, en la forma de enviarlo tiene que ser de una manera confiable. ¿Por qué? Porque al momento de que esté en alguna superficie que haya estado en contacto con el virus o que todavía se encuentre activo, entonces puede contaminarse el empaque. Por eso, por lo general, si lo recibimos, nos lavamos las manos, consumimos los alimentos de manera segura. O sanitizamos la superficie y podemos tocar el empaque sin ningún problema. Y eso no es solo para cuando nosotros preparamos, también es cuando recibimos nuestras materias primas. Si nosotros recibimos los materiales con un empaque que pudiera haber estado en contacto con el coronavirus, tenemos que desinfectar antes de llevarlo a nuestra zona que debería estar totalmente segura. Tenemos mucho más material en esta presentación acerca de qué hacer, por ejemplo, cómo lavar el cubrebocas, cómo salir de casa de manera segura, qué hacer cuando llegamos a casa, cómo hacer una visita segura al súper, qué hacer cuando tenemos enfermos en casa en COVID y además tenemos que hacer nuestro emprendimiento. Y algo muy importante es cómo preparar los sanitizantes de forma segura. Les vamos a dar la oportunidad de que ustedes puedan revisarlo con detalle este material y si tienen dudas, con mucho gusto, si nos envían, estaremos abiertas a contestarle todas sus preguntas. Pues adelante, Mónica, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pau. Siempre escucharte es una delicia, la verdad. Me encanta tener proyectos contigo. Pues nada, sin más preámbulos y agradeciéndote y bueno, comentándoles que estamos en el chat
viendo si tienen alguna pregunta o alguna duda para irlas respondiendo. Y básicamente esta parte, bueno, sin más le cedo la palabra a la doctora Pamela Jiménez. La doctora Pamela Jiménez es gerente del organismo al que yo represento, el OCETIF. Ella nos va a dar más información respecto al tema. Y sin más preámbulo, Pamela, por favor, si nos apoyas, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Si me dan un segundo, porque al parecer tuvo algún inconveniente con el internet, está por reconectarse, pero aprovecho, Pau, porque ya tenemos acá una pregunta. Dice, ¿los empaques alimentarios cómo se sanitizan de forma segura? ¿Existe o hay algún protocolo sobre todo los empaques que se compran en distribuidores o mercados de abasto? ¿Qué se sugiere con respecto al tema? Ok, es muy importante ver cuál es el tipo de empaque. Si son empaques, por ejemplo, de cartón, el virus tiene una capacidad de sobrevivencia de máximo 4 horas. Así que por lo general, si ustedes los compran y han estado cerrados, no deben de tener ningún riesgo. Solamente al momento de que ustedes vayan a pasar los empaques a la zona donde está desinfectado, pueden hacerlo con una solución de cloro o pueden hacerlo con una solución de sales cuaternarias para desinfectar lo que hay en contacto con su preparación de alimentos, o sea, no contaminar el área que ustedes ya tienen segura. Los empaques no deben de ser realmente un riesgo a menos que estén su área de preparación esté contaminada y que ustedes no hayan tenido la precaución de descontaminar antes de preparar sus alimentos. Esa sería la única situación. Si ustedes reciben un empaque, como yo les decía, el empaque, por lo general, si estuvo en contacto con alguna zona de virus, ese empaque solamente no va a sobrevivir más de 4 horas el virus ahí. Así que prácticamente no deben de tener miedo. En dado caso, solo por precaución, lo que yo les decía es la superficie con un paño o con una toallita, lo pueden desinfectar sin ningún problema. Si es de plástico, en el plástico llega a sobrevivir hasta un día, pero es lo mismo, solamente que haya estado en una condición de contacto directo. Si ustedes desinfectan sus envases de plástico con una solución de alcohol o con una solución de sales cuaternarias o de cloro, no tienen ningún problema. Es dependiendo de su tipo de uso en los cuidados que deben de tener. Si quieren saber con particularidad sobre su emprendimiento, qué riesgos tienen, escríbanme, díganme qué tipo de uso es su empaque y yo les digo qué pueden hacer. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Pau. Espero que con esa explicación haya quedado resuelta la duda que se expuso en el chat. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Pamela Jiménez. Adelante, doctora. Gracias, Moni. Listo ya. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Pamela Jiménez, a sus órdenes. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, les voy a presentar dos de los temitas que tenemos programados, los que vieron en el flyer, y el primero es de limpieza y desinfección de superficies, equipos y utensilios, y el segundo es de manejo de materias primas. Vamos a ser muy breves. La información que les queremos dar pues es como manejada de un lenguaje muy cercano, muy coloquial. Trataremos de evitar tecnicismos que a veces se nos complica porque estamos ya involucrados en un área en donde hablamos de empresas grandes, que hablamos de esquemas de certificación de inocuidad muy robustos, muy complejos, pero bueno,
nosotros vamos a tratar de aterrizar con ustedes. Si tienen duda en alguna palabra que puede llegar a utilizar o que se encuentre en la presentación o demás, con todo gusto pueden preguntarla a través del chat. Y bueno, voy a apagar mi cámara para que no les distraiga y también no interrumpir mucho la señal de internet. Y bueno, voy a comenzar a hablar. Bueno, en cuanto a la limpieza y desinfección de superficies, vamos a hablar, pues primero de algunos conceptos que son importantes que nosotros debemos conocer. Para empezar, ¿qué es limpieza y qué es desinfección? La limpieza, bueno, pues es la eliminación de alimentos, grasa, tierra y otros tipos de suciedad de una superficie. Cuando nosotros hacemos estas actividades de retiros de basura, barridos, eliminación, como dice aquí, de algunas partículas grandes que están en las superficies o en los equipos, estamos haciendo realmente la actividad de limpieza. Podemos usar también algunas sustancias, detergentes que eliminan este tipo de suciedad. Y después la desinfección, bueno, es el proceso de tratamiento de las superficies de contacto con alimentos para reducir el número de bacterias a niveles seguros sin amenazar la seguridad del consumidor. Pueden ser bacterias o pueden ser otro tipo de microorganismos. Puede haber también algunos organismos como los virus, que bueno, no son propiamente organismos, pero no voy a meter a definiciones más allá, sino dejémoslo nada más como virus, que también pueden estar presentes, y de lo que estamos hablando ahora, que es el coronavirus. Hay otro tipo de virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis A, que sí se puede transmitir por alimentos y que merece pues el control durante la recepción, procesamiento y toda la manipulación de los alimentos. Y bueno, en sí, entonces, limpieza es retirar como esas partículas grandes, quitar la suciedad, el polvo, y podemos hacer uso de detergentes. Y para el caso de la desinfección, ahora sí es una actividad propiamente de control, reducción o eliminación de bacterias, virus, etcétera. También es importante que conozcamos qué es una superficie de contacto. Una superficie de contacto es aquella que tiene propiamente pues relación o contacto con los alimentos. Su propio nombre no lo dice, como pueden ser algunos utensilios, por ejemplo, también el microondas, que lo llegan a utilizar en los alimentos de manera directa, que no es lo recomendable, las mesas de preparación, algunos envases. Y bueno, esas son las superficies, o de hecho también los equipos, ¿no? Licuadoras, batidoras, demás, que esas superficies tienen contacto directo con los alimentos o durante el proceso de elaboración o preparación. Y hay superficies que pues no tienen esta intimidad con los alimentos y son consideradas de no contacto. El proceso de limpieza y desinfección debe ser contemplado como una fase del proceso de la elaboración de alimentos. Esto es que debe de estar siempre prevista en todo lo que vamos a hacer durante el proceso de producción o de elaboración. Y bueno, se puede aplicar y se debe aplicar a todos los niveles, ya sea estando en nuestra casa, en un negocio pequeño, o hablando también de negocios o de instalaciones mucho mayores. Los procedimientos de limpieza y desinfección, estos, bueno, pues se deben de aplicar en todos los lugares de preparación, sin importar su tamaño, volumen de producción, equipamiento o personal, y deben practicarse de manera diaria. Es recomendable diseñar y tener por escrito el procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies, de los equipos y utensilios, que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Y por qué es importante tener a lo mejor algunos procedimientos que pueden ir desde lo muy básico a establecer o diseñar procedimientos muy complejos? Pues esto va a ser importante porque en el momento en el que a lo mejor alguien pueda llevar a cabo las actividades que nosotros hacemos, o si ya tenemos una empresa pequeña y tenemos rotación de personal, pues no estarles a lo mejor, bueno, sí es importante dar capacitación cuando tenemos ingreso de personal, pero les facilita mucho el hecho de tener algunos procedimientos ya por escrito. Esto quiere decir que sea la persona que seas tú, o si alguien te va a ayudar o lo que sea, pues tú ya tienes un procedimiento escrito que te dice paso a paso qué es lo que tienes que hacer y no va a haber variación en el proceso. Y eso se llama a gran escala y a pequeña también la estandarización. Es un proceso de estandarización de procedimientos, de pasos, que bueno, les va a ahorrar mucho y les va
a facilitar la vida para cualquier persona que ustedes puedan llegarse a auxiliar durante la preparación de los alimentos o el manejo de sus espacios. La limpieza y desinfección debe realizarse tomando en cuenta los siguientes aspectos. Ustedes deben de considerar la superficie a limpiar. No será lo mismo una superficie que puede tener ángulos de encuentro, esto es uniones, ¿no? O en superficies que lleguen a ser un poco rugosas o que tengan cierta textura, a superficies lisas. Lo recomendable cuando se preparan los alimentos es contar con superficies lisas. ¿Para qué? Para que no haya ninguna posibilidad de que pueda quedarse algún bicho por ahí en esa superficie, que durante el proceso del lavado pues no se llegue a alguna parte de esa superficie. Pero pues en nuestra cocina y en los negocios hay equipos también que pues no necesariamente son lisos, ¿no? O sea, tienen algunas estructuras que a veces son difíciles de limpiar. Pero deben de considerar la característica de esa superficie, ya sea en una instalación o en el ambiente o en un equipo o en un utensilio, para que pueda ser limpiado y desinfectado de manera adecuada. Se debe de tener en consideración los productos químicos a utilizar, qué detergentes voy a usar y qué desinfectantes. Los detergentes, bueno, actúan casi de manera pues, general en eliminar la tensión superficial y nos permiten recoger o sí agrupar partículas de suciedad, mientras los desinfectantes, bueno, esos sí van a variar mucho dependiendo del grupo al que pertenecen y de ello va a derivar en qué superficies las puedo usar o no, cómo se deben de manejar, en qué concentraciones y demás. La calidad del agua, es importante también que consideren que el agua puede ser también un medio de transmisión de algunas enfermedades. En el caso del COVID, pues no hay ninguna evidencia, al menos que yo sepa, y si es así, corríjanme, acerca de que el agua pueda ser un vehículo de transmisión del virus. Pero es importante que la calidad del agua sea considerada para eliminar cualquier riesgo de contaminación a través de ella, ya sea durante la manipulación de los alimentos, cuando hacemos lavado y desinfección de verduras, por ejemplo, o también pues en el tratamiento de las superficies, ¿no? O sea, hay que evitar al máximo cualquier riesgo de contaminación por cualquier vía en los procesos que llevamos a cabo en nuestro lugar y en la preparación, incluyendo la limpieza de las superficies. Los utensilios, que eso, bueno, ya se los mencionaba, tiene que ver mucho con la superficie a limpiar y las características de los utensilios. Hay algunos que, bueno, muchos de los que se manejan de manera a pequeña escala o en nuestra cocina o de pequeños negocios, pues no nos especifican a veces cómo hacer la limpieza y desinfección de ese equipo, pero bueno, si no, podríamos buscar en internet a lo mejor cómo hacer. Hay equipos que tienen que desmontarse, se me ocurre, por ejemplo, las licuadoras, las aspas, ¿no? O sea, no basta a lo mejor con nada más lavarlo de la manera común que a veces lo hacemos en casa, sino llevar una limpieza más profunda que puede llevar al desarme de las piezas y la limpieza y desinfección de las partes. Y bueno, los procedimientos de acuerdo al uso de superficie, que eso, bueno, ya lo comentamos. Y de estos procedimientos que les menciono, ¿qué es importante considerar? Pues es importante considerar qué se debe hacer. En eso debemos detallar las actividades que hay que desarrollar, desde desmontar, desde quitar los residuos grandes o eliminar la basura. Por ejemplo, se me ocurre, hablemos de una mesa, ¿no? Retirar los restos de grasa o de materia orgánica que veamos, si había empaques, que no es lo ideal, todo deberíamos de estarlo eliminando del lugar del trabajo conforme se va produciendo la basura. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Si vamos a quitar estos partículas grandes, después, bueno, pues voy a hacer un cepillado a lo mejor, o voy a hacer un barrido, depende del tipo de superficie que se va a limpiar, pero bueno, es importante saber qué es lo que vamos a hacer desde el paso uno, si hay que desarmar, si hay que quitar algo y todo el proceso de limpieza. No es necesario que hagamos como pasos tan específicos o como muy chiquitos y siendo tan detallados, podemos hacerlo como a grandes rasgos, pero sí que quede establecido. Es lo ideal para que ustedes puedan, lo que les comentaba en un principio, tener facilidades en cuanto a si viene alguien nuevo o lo que sea.
¿Cómo se debe hacer? Detallar qué se debe hacer, cómo se deben hacer las actividades, y a lo mejor el tallado tiene que ser vertical, horizontal, si primero tallo esta parte y después la siguiente. ¿Quién lo debe hacer? Esto se maneja sobre todo ya a empresas de gran escala, en donde, bueno, hay responsabilidades a diferentes niveles y hay personal que lleva a cabo las actividades, quién lo monitorea, quién lo vigila y demás, pero en esta parte de quién lo debe de hacer, bueno, se recomienda, o lo ideal es tenerlo muy bien definido cuando llegan a tener manejo de personal. ¿Cuándo se debe hacer? Señalar en qué momento hacerlo. Es importante también saber si yo tengo que hacer una limpieza o si alguien viene después de la preparación de cierto ingrediente, y si va a ser antes, después, o si durante el proceso a lo mejor yo tengo un proceso continuo y es bueno que de vez en cuando o a cierta temporalidad yo pare para hacer una limpieza y evitar a lo mejor la generación de residuos dentro del proceso que puedan llegar a llevar a una contaminación, ¿no? O de hecho hay quienes pueden hacerlo si utilizo este lote, ¿no? Y viene otro lote de ingrediente, entonces esa frecuencia o cada cuándo se debe hacer depende también del tipo de proceso. Así es, también puede ser cuando, oye, eso lo llegan a hacer en el manejo de alérgenos. Algunos también de ustedes pueden tener productos que manejan como libres de alérgenos. Y en esa parte es bien, bien importante separar desde los utensilios, hacer estos paros de limpieza. Si tienen un solo equipo, pues hacer paros de limpieza, y si vas a cambiar de una proteína, pues hacer limpieza, y una limpieza, digamos, como profunda, para poder hacer uso o manipulación de otro ingrediente que no es alérgeno. Y bueno, eso ya dijimos que se debe hacer y quién debe hacer, dónde se debe hacer, también en qué superficie, en qué área, y bueno, tenerlo bien definido. Las áreas y equipos a limpiar y desinfectar, bueno, incluyen las áreas de preparación, que pueden ser las de no contacto, que habíamos hablado ya, paredes, pisos, techos, y pues con mucho más atención las superficies de contacto, que son mesas, recipientes, los utensilios que llegamos a utilizar como cuchillos, tablas, cucharas, etcétera, y los propios equipos. Los procedimientos se deben realizar al finalizar las tareas de preparación, al inicio o previamente de que vamos a iniciar, y en algunos casos durante el mismo proceso, que es algo que ya les comentaba, pero sí es obligación, casi, de llevar a cabo actividades de limpieza antes de iniciar las operaciones de preparación y al finalizar. Se debe incluir cuando menos una combinación de métodos físicos y químicos para limpiar las superficies, para fregar, cepillar, enjuagar y después hacer la desinfección. Se pueden seguir las siguientes etapas, y bueno, va a variar mucho dependiendo de las necesidades que cada uno tenga, pero se puede hacer una remoción de la suciedad sacando los restos de alimentos. Si se trata de equipo, bueno, puede requerir a lo mejor algún desarmado y remojar las partes antes de lavarlas. Se aplica un detergente para la remoción de la suciedad restante. Y bueno, los equipos, en las superficies o los utensilios deben ser fregados intensamente con un cepillo, alguna fibra, o puede ser también por métodos de aspersión, pero bueno, eso ya como más a nivel de empresas muy grandes. Un enjuague con agua tibia preferentemente cuando tenemos residuos grasos. Es bien común que, de hecho, en casa cuando pues hay este tipo de residuos de grasa, pues con el agua calentita o tibia se eliminan mucho más fácil. Y bueno, algunos tipos de grasa, si no se utiliza el agua tibia, como por ejemplo la grasa de res, que esa es bien resistente. Si no utilizamos ese tipo de agua, a veces se nos llega a quedar en los equipos o en las superficies. Se puede hacer también un enjuague a chorro o a presión, si es que se puede tener en su establecimiento, pues eso es también ideal, porque este medio físico pues elimina también la suciedad. Y bueno, finalmente la aplicación de un desinfectante en dosis y tiempo de contacto recomendado, que eso nos manejan todos los desinfectantes que se encuentran disponibles.
Aquí hay un ejemplo de un procedimiento, pero este es un procedimiento ya súper robusto, pero es también importante, o se los quiero mostrar para que se den una idea de a qué escala pueden llegar con un procedimiento. Y también que ustedes mismos puedan ponerse retos, ¿no? Ahorita decir, bueno, lo puedo hacer muy fácil, pero tal vez si yo quiero una certificación después, o si yo quiero llegar a hacer una exportación y demás, pues los procedimientos tienen que ser más complejos y consideran nombres del equipo, del área a limpiar, los utensilios o herramientas a utilizar, y aquí se les pone así de escoba amarilla, porque muchos establecimientos llegan a utilizar también códigos de colores en los utensilios o herramientas que usan dependiendo del fin o de la superficie en la que se están utilizando, las condiciones de seguridad, equipo de protección a utilizar, tipo y concentración del detergente a utilizar, tipo y concentración del desinfectante. Y no únicamente implica pues ya hacer la solución, también implica también verificar que esa concentración se mantenga. Tal vez habrá concentraciones, por ejemplo, el cloro, que pues no, dependiendo de la actividad, puedan llegar a ya no ser eficientes en determinado tiempo. Entonces habrá que hacer un recambio o una nueva dilución para que esa concentración se mantenga y el efecto de la desinfección pues esté logrando. Pasos a seguir para el lavado, que ya habíamos hablado, incluyendo utensilios y descripción de la acción mecánica, el enjuague, los pasos a seguir para la desinfección, inspección de la limpieza y desinfección, que esto, bueno, ya a grandes escalas también se maneja desde el monitoreo diario o cada cierta hora, cada cierto sí, periodo de horas o en los turnos o por lo menos una vez al turno. Y bueno, medir concentraciones de desinfectantes, y estar monitoreando cómo se llevan a cabo las actividades, pero les digo, esto es como ya a gran escala, pero los procedimientos pueden ir desde lo muy básico y es importante que ustedes pudieran empezar a visualizar esto y llegar a arrastrar el lápiz de, bueno, cómo lo voy a hacer y todo eso. Al momento de que se quiera llegar a una certificación, por ejemplo, que ustedes pudieran recibir una auditoría para una certificación, ya sea desde la más básica, pues algo que el auditor tiene que ver son los registros, los procedimientos de cómo estás haciendo las cosas. Recuerden que nada de lo que se mide, pues realmente se conoce, entonces todo debe de estar preferentemente documentado y si ustedes pueden empezar con poquitos pasos empezar a generar este tipo de documentación y los registros de, pues sí, lo lavé a tal hora, así como cuando vamos al McDonald's, ¿no? Que en los baños vemos que tienen sus formatitos de registro y tal persona realizó la limpieza, así, o sea, desde eso que es muy simple y muy básico. Los tipos de detergentes y químicos a utilizar, bueno, la elección de los detergentes va a depender de los factores como el tipo de suciedad, el método de aplicación y el material a limpiar, la dureza del agua, entre otro tipo de características, que esto, bueno, va a definirse o va a depender de las características propias del procedimiento que ustedes llevan a cabo, o sea, del proceso de elaboración y el tipo de producto que están manejando. Es muy importante aplicar los desinfectantes según las instrucciones del fabricante. Lo que les comentaba, o sea, mantener las concentraciones, los tiempos que deben de actuar, ¿no? Que dejemos actuar que 1 minuto, 2, lo que indique el fabricante para garantizar que sí se está haciendo una desinfección. Y bueno, para la limpieza se emplean detergentes en combinación con los métodos físicos, que es algo que ya habíamos hablado. Bueno, aquí algunos desinfectantes, el cloro, pues la recomendación es que se encuentre una concentración de 20 a 200 partes por millón. El desinfectante es el de uso común, es eficaz contra bacterias. Es importante mencionar que el cloro pierde efectividad con la materia orgánica, los restos de comida, por eso es importante eliminar la suciedad previamente a utilizar un método de desinfección. Y lo recomendable es también que no se use blanqueadores perfumados, que a veces, bueno, llegan a interferir con la efectividad del cloro. Cuaternarios de amonio es otra opción. La concentración común es de 200 a 400 partes por millón. Este es más estable a temperaturas altas, requiere más tiempo de contacto y, bueno, no irrita la piel. Para el caso del yodo, la concentración recomendada es de 12.5 a 25 partes por millón. Este desinfectante pues es de acción rápida y es eficaz contra las bacterias, aunque es ya de uso menos común, pero bueno, es importante resaltarlo y que es efectivo.
Y que es muy importante en la industria de los alimentos en cuanto a desinfectantes y detergentes, considerar que puedan ser utilizados en la industria de los alimentos. Hay algunos desinfectantes, sobre todo, que no pueden ser utilizados o no pueden ser utilizados de manera directa sobre verduras o frutas, por ejemplo, y eso es bien importante para poder eliminar también un riesgo de contaminación en los productos de carácter químico. Entonces, tenemos que los factores importantes para utilizar los desinfectantes, a la concentración, nuevamente, perdón que sea reiterativa, pero eso es lo importante de un desinfectante, que realmente utilices la concentración bajo el cual es efectivo. La temperatura, bueno, es apropiado mencionarles que la temperatura también influye en la funcionalidad de los desinfectantes y estos funcionan mejor a una temperatura de entre los 13 a los 49 grados Celsius. El tiempo de contacto, por ejemplo, del cloro es de al menos 10 segundos y de los cuaternarios al menos de 30 segundos. La cantidad de agua es importante, ya que a veces la suciedad favorece la formación de una biocapa que no permite el correcto funcionamiento de los desinfectantes. Entonces, esta biocapa que se llega a formar, pues interfiere también en la actividad de los desinfectantes y por eso también es importante tener en consideración el tipo de agua que estamos utilizando. Para el almacenamiento de los productos químicos, que son los que vamos a utilizar durante los procesos de limpieza y desinfección, bueno, pues estos deben ser fácilmente identificables, no se tienen que utilizar para ningún otro propósito que no sea el de la limpieza y desinfección. Deben etiquetarse con el nombre del desinfectante. Podemos tener a veces algunas soluciones que hacemos con el cloro y demás. Bueno, pues es importante tenerlas identificadas. Si nosotros, a veces nos llega a pasar, ¿no? Estando en la cocina, entre tanto de estar preparando con otro tipo y tenemos otro tipo de responsabilidades, se nos llega a ir. O si viene una persona a la cocina, pues puede hacer un uso inadecuado de lo que podamos tener ahí al alcance. Almacenar por debajo y lejos de los alimentos y superficies de contacto y nunca se rocian alrededor de los alimentos abiertos o que están expuestos. Entonces, cuando llegamos a hacer algún proceso de limpieza y desinfección dentro del proceso o interrumpimos el proceso para hacerlo, es importante considerar o verificar que los alimentos no se encuentran expuestos ante cualquier aspersión o disposición de algún químico, ya sea para limpieza o desinfección. Es importante también considerar que los utensilios de limpieza y desinfección, esto es los cepillos, las escobas, los trapos, lo que se llegue a utilizar, pues deben identificarse o diferenciarse entre los utilizados en superficies de contacto y otras superficies. Es importante que si nosotros tenemos un cepillo que a lo mejor utilizamos en el piso, pues no sea el mismo que vamos a utilizar en la mesa. Ajá, deben almacenarse en espacios específicos que ya lo mencionábamos y no generar de alguna manera una fuente de contaminación ahí en el área de preparación. Deben encontrarse en buen estado. ¿Por qué? Porque estos utensilios los vamos a utilizar en varias superficies, en todas las superficies, ya sean de no contacto o contacto. Y si están en mal estado, pues podemos favorecer que éstas puedan tener o guardar residuos o contaminantes en ellas mismas, ¿no? Primordialmente aquellos utilizados en superficies de contacto pues deben de estar limpios por esta razón que les estoy comentando. Bueno, eso es en cuanto a limpieza y desinfección, hay muchísima información, podríamos ir a cosas todavía más específicas, pero la idea no es esa, la idea es como darles una introducción y manejar de manera muy general los conceptos y algunos tips que deben de tener durante la manipulación y preparación de alimentos. Que estos tips o estas medidas básicas de higiene en la preparación de alimentos y consideraciones del ambiente para la preparación de los mismos, pues son importantes para reducir cualquier riesgo de contaminación, incluyendo un probable COVID, que ya vimos que, bueno, no se transmite por los alimentos, pero hay que tener ciertas consideraciones para las superficies también, o no llegar a nosotros mismos, infectarnos por un mal manejo durante la preparación o la recepción, almacenamiento y demás. En cuanto al manejo de las materias primas, bueno, aquí tenemos algunos aspectos clave en la manipulación de estas. La limpieza.
Siempre hay que lavar las manos antes de tocar los alimentos y asegurarnos que los utensilios y superficies estén limpios. Ya de eso hablamos hace unos minutos. Separación, la debida separación de las materias primas para evitar la contaminación cruzada. Habrá materias primas, tenemos aquí en la foto de unas frutas, que es muy diferente su manejo a lo mejor a un producto que viene empacado. Y lo que nos mencionaba Pau, pues los empaques pueden ser un riesgo, hablando de COVID, sí pudieran ser un riesgo como un vehículo de transmisión del virus al momento de manipular una superficie contaminada con otra que no está contaminada, y máxime una superficie que es de no contacto o que es una superficie inerte, se le mencionamos también a una superficie viva, que en este caso pues, son propiamente la superficie de alimentos que no están empaquetados y que, bueno, se llegan a manejar o a consumir ya preparados, ya para la preparación, disculpen. Y bueno, también tener en consideración materiales o materias primas crudas de otras materias primas que a lo mejor pueden estar cocidas o listas para consumo. Ejemplo, jamones, salchichas, demás, con otro tipo de materias que a lo mejor traen un empaque o que pueden ser crudas. Por ejemplo, el manejo del pollo crudo, ¿no? El pollo puede tener algunos riesgos ya inherentes a ser carne de pollo, que puedes estar haciendo contaminación cruzada a otro tipo de productos que no tienen ese tipo de riesgos. Inspección, pues hay que observar las características de color, olor, textura, temperatura, el empaque y el etiquetado de lo que estamos recibiendo o de lo que vamos a utilizar para la preparación de nuestro producto final. Y en términos de almacenamiento, si no se utilizará inmediatamente, las materias primas que así lo requieran deberán almacenarse a bajas temperaturas. Y es importante mantener obviamente, será el tipo de alimento o de materia prima que requiere refrigeración, habrá algunas que no, pero las que requieren refrigeración es importante mantenerlas de esa manera para poder reducir cualquier crecimiento de bacterias o de otro tipo de microorganismos que puedan estar ya dentro del alimento. Operaciones preliminares sobre las materias primas. Bueno, ya les había mencionado la inspección, verificar las características de color, olor, textura y temperatura. También verificar el empaque, si el empaque está bien o si está violentado, si está roto y demás. La limpieza y desinfección y clasificación de las materias primas. Los productos como carne, res, ave, cerdo, pescado deben de colocarse en contenedores adecuados de plástico, de vidrio, cerámica, metal. Y estos, obviamente, ya lo hablamos, tienen que estar previamente lavados con agua y jabón y desinfectados también recomendablemente. En tanto se lleva a cabo su cocción, la cual debe de realizarse en su totalidad. Los empaques que se utilicen una vez que utilizamos su contenido, pues deben de desecharse inmediatamente. Los productos cárnicos que se empaquen en envases herméticos deben de lavarse con agua y jabón antes de introducirlos a refrigeración o a su preparación. Y bueno, para el almacenamiento de alimentos, recordar siempre que antes de guardarlos deberán de lavar el envase por envase. Y este punto está referenciado en lo que mencionábamos y de lo que se trata este webinar con el COVID, con el riesgo de COVID, que propiamente ya lo mencionamos, no se va a adquirir o no nos vamos a contagiar de COVID por ingestión de un alimento, pero sí las superficies juegan un papel importante para poder ser un medio de transmisión del virus. Se puede lavar envase por envase, obviamente aquellos envases que se pueden lavar. Si no se pueden lavar, se puede asperjar alguna solución de cloro o inclusive con algún trapo o un paño húmedo se puede sumergir en la solución desinfectante y lo podemos pasar por la superficie de los envases, y recordemos la parte de la concentración, ¿no? Y que sea efectiva todavía dependiendo del tiempo en que se preparó esa solución. Para el almacenamiento, bueno, la materia prima, debemos de aplicar una regla que nosotros conocemos como primeras entradas, primeras salidas, y creo que lo va a tocar también Víctor más adelante. Y esto es que lo primero que entra es lo primero que sale. Y va en sentido de que lo primero que adquirimos es lo primero que vamos a utilizar, hablando de materias primas, para poder evitar
utilizar materias primas caducas o que, bueno, ya obviamente por la fecha de caducidad se encuentran en mal estado, lo cual se puede hacer registrando la fecha en que fue recibido el producto. Esto, bueno, pues ya si hay tiempo y tienen manera de hacerlo y porque me van a decir, ay, es que hay que registrar todo, pues es lo preferente, poder registrar todo, sobre todo cuando ustedes ven a futuro que alguien venga a hacerle una auditoría y pueda darles una certificación, el auditor necesita evidencia y la evidencia de todos esos procesos y de que se han realizado de la manera en que tienen que hacerse es a través de registros. Los productos con fecha de vencimiento más próxima encima o se pueden poner encima o se pueden poner enfrente y esto nos va a facilitar utilizarlos sin necesidad a lo mejor de tener etiquetitas o llevar el registro y ver, este producto o esta materia prima o esta mayonesa, ¿no? Me llegó tal día y la voy a usar antes, no hacerlo por medio de registro, sino por el mismo acomodo de sus materias primas en el almacén, su anaquel, o dentro del refrigerador inclusive. Hay que ver el etiquetado de los alimentos y señalar la fecha máxima de utilización de los productos. Las áreas de almacenamiento deben estar limpias y secas. Las áreas destinadas al almacenamiento de alimentos deben ser destinadas solo a este fin. Nunca se almacenan ahí productos químicos o de limpieza ni otra cosa que no sea propiamente aquello que sea alimento o que pueda estar en relación, en contacto con los alimentos. Se debe evitar sobrellenar el área de almacén, su refrigerador o heladera. ¿Por qué? Porque entonces todo esto va a influir en la temperatura que cada uno de los alimentos que tienen ahí almacenados pues se logre o se mantenga. Es importante mantener los alimentos tapados y en recipientes adecuados a fin de evitar la contaminación cruzada y vigilar siempre las temperaturas. El manejo de la temperatura de aquellas materias primas que lo requieren, que son los perecederos, los alimentos perecederos que conocemos, carnes, algunos tipos de salsas, demás, pues se conserven bajo la temperatura recomendada y con eso vamos a garantizar que no va a crecer ningún bicho ahí que no tiene que salir de control. Y bueno, esto es todo por mi parte. Yo voy a cederle la palabra a Moni para que le dé introducción al ingeniero Víctor. Y Víctor, nada más dime si quieres que yo pase tus diapos o dejo de compartir para que tú compartas. Muchas gracias. Hola, Pam. Un favorzote, ¿me puedes seguir pasando las diapositivas? No, muchísimas gracias, doctora Pamela. La verdad es que muy interesante su plática, pero tenemos una pregunta. Aquí nos señalan que ¿qué impacto tiene el lavar la carne con agua y jabón en el sabor? Pues para empezar les voy a comentar que la carne no tendría por qué ser un vehículo o no tendría por qué ser un riesgo a la salud del consumidor. La carne, se puede manejar con otro tipo de pasos, otro tipo de tratamientos para poder eliminar pues cualquier bicho que pueda crecer de manera desmedida o que se encuentre en él, que es, por ejemplo, la cocción, que bien me dice Moni aquí. La verdad es que lavar con jabón la carne no es, ni siquiera lavarla es recomendable. En los últimos estudios que hizo la CDC de Estados Unidos para la carne, cuando llegó a la conclusión de que no es recomendable hacer los lavados. ¿Por qué? Porque a lo mejor la carne puede tener, sí, algunos bichos en alguna parte y en otras no. Depende mucho en el manejo y durante la producción, déjeme decirles, nosotros también trabajamos con rastros, que es de donde viene la carne. Pues los animales se matan, los animales se despluman si son aves o se despielan, dependiendo si es bovino, por ejemplo, y se visceran. Y en el proceso propiamente de obtención de la carne es donde puede haber algunas faltas de control en el proceso que a lo mejor lleven a que estas carnes puedan tener restos de heces o sea, lleguen a tener contacto con superficies en las que no está prevista que tengan contacto y se lleguen a contaminar. Entonces, es muy común y siempre pasa, y la carne es así, a veces no está contaminada como pareja, ¿no? Eso llega a pasar con algunos productos cárnicos como carnes molidas o algún otro tipo de maceración que hay en la carne, en donde el mismo proceso lleva a que si una parte de esa carne está contaminada, pues se va a esparcir o la vamos a homogeneizar con
con toda la materia o con todo ese proceso que hacemos de molienda, picado, etcétera. Pero si nosotros recibimos piezas, por ejemplo, pues y llegan a estar contaminadas, lo común es que una parte pueda estar contaminada, pero lo demás de esa parte no esté contaminada. Y cuando hacemos un lavado, que lo que se ha manejado y lo que llegan a hacer, y de hecho en alguna norma viene, que se haga el lavado de la carne, es que tú vas a esparcir esa contaminación a otras partes del producto. La carne es una materia prima o un alimento rico en proteínas, en carbohidratos y demás, y las bacterias crecen pero súper rapidísimo. Entonces, en el manejo sí hay que tener ahí cuidado. No es necesario que uses jabón, lo recomendable, y como les digo, es no lavar la carne. Lo más recomendable, lo que ustedes deben de considerar es el proveedor. ¿De dónde está viniendo esa carne? No es lo mismo recibir una carne en un empaque o a lo mejor que sabes que viene de un tipo de establecimiento que es seguro o que tiene controles en inocuidad, a la carne que compras en el tianguis o en el mercado, ahí se me acordé del mercado de San Juan, en donde las carnes están ahí dispuestas en la calle y pues ahí ves las ratas y los gatos y los perros y los carros que pasan y la gente y demás, en donde no hay controles. Lo ideal entonces aquí es ver de dónde estás tú comprando esa carne y pues tener cierta seguridad de que el producto per se ya no tiene o tiene el menor riesgo pues sí, de causar algún daño o efecto nocivo a la salud. Muy bien, doctora, nada más para que quede claro, justamente para tratar de hablarlo en un lenguaje coloquial, lo que nos estás diciendo básicamente es que si lavas la carne, lo único que vas a hacer, si una pequeña porción estuviese contaminada por bacterias, entonces lo que vas a hacer es barrer y vas a contaminar el resto de la carne, ¿no? Que luego llega a ocurrir eso. Sí, eso es lo que llega a ocurrir. Ya a esa conclusión llegó el CDC en un estudio que hizo. Se llega a diseminar cualquier contaminante. Me va a decir, bueno, pues por eso le echo jabón para que si hay algo, se muera y ya no. Pero sí, esto también te puede influir no solo en el sabor, dependiendo del tipo de detergente que uses, porque, por ejemplo, hay detergentes que pues no tienen olor ni color, pero hay otros que sí huelen. Y de hecho, y aquí es bien importante, la residualidad que puedas dejar en el producto, que puede interferir, pues ya a niveles, a otro tipo de niveles, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, sin más, ingeniero Víctor Bustamante, qué gustazo. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Pues bienvenido. Te cedo la palabra, ya no supimos, ya no terminamos de saber si quieres que nosotros vayamos pasando las diapositivas o quieres pasarlas tú, como nos indica. Si me ayudan por favor con pasar las diapositivas. Sí. No te escuchamos, ahora sí ya. Ahora sí, sí, que si por favor me ayudan a pasar las diapositivas. Bueno, retomando el tema de la lavada de la carne, son 3 factores que intervienen. Precisamente el jabón químicamente puede contaminar la carne. 2, el agua puede contaminar la carne. Y precisamente lo que comentaba la doctora Pam, puede esparcir esa contaminación en la carne. Esos serían los 3 puntos que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, parte de esto, bueno, me presento, ¿verdad? Antes de ella me arranqué y no, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los principios de cómo cuidar nuestros alimentos. Recordemos que estas buenas prácticas que vamos a llevar a cabo, principalmente son para cuidar los ambientes, las superficies de contacto, lo que vamos a utilizar, las personas que manipulan los alimentos. Entonces, bueno, como parte de la introducción vemos que los alimentos son imprescindiblemente para la vida. Todos comemos, ¿verdad? Precisamente yo cuando empecé a estudiar esta carrera de ingeniería en alimentos dije, bueno, todos comemos, es una buena carrera de ingeniería en alimentos. Su obtención y preparación y conservación son conocidos de tiempos inmemorables, o sea, desde que hay uso de razón, comemos. Y hay una transformación de estos alimentos. Debido a esta necesidad se aprendió a conservar algunos alimentos mediante procesos sencillos como salado, secado, ahumado, conservación en azúcar, vinagre, etc. Todos los que nosotros utilizamos para hacer nuestros alimentos.
Las personas que intervienen en este proceso de conservación deben conocer las técnicas específicas de manejo de utensilios, así como consecuencias que pueden alterar al producto. La siguiente, por favor. Aquí esto es bien importante. Una adecuada preparación de alimentos debe tener como condiciones básicas el mantener el valor nutritivo de los mismos de tal manera que sean eliminadas todas las causas que puedan provocar su alteración y por ende también su contaminación. Aquí hay dos temas bien importantes que son relevantes. Por favor, si me ayudan en el chat, si alguien ha escuchado qué es calidad y qué es inocuidad, ¿tenemos algún conocimiento de esta parte? Ayúdenme por favor en el chat, desentumamos los dedos y ayúdenme a decirme qué entendemos por calidad y qué es inocuidad. Sin meternos a tecnicismos, ¿qué sería para nosotros? ¿Nadie se anima? No, ingeniero, yo creo que va a ser a dedazo entonces. A dedazo, ok. Paola no, porque sabe mucho de... Mónica tampoco. Araceli Calvo, ¿has escuchado algo sobre qué es inocuidad, calidad? A ver, ya hay una respuesta por aquí. Calidad es predictibilidad, inocuidad es incapacidad de hacer daño. Exactamente. Ok, bueno, para que no nos cuenten de estas partes, calidad es cumplir una serie de requisitos. Tamaños, olores, sabores, colores. Eso es lo que nos impacta en una calidad de los alimentos. Inocuidad es realmente que no nos haga daño a la hora de consumirlo. Entonces, por ejemplo, una galleta, si está quemada, sería tema de calidad, pero si ya la encontramos con moho, ya sería tema de inocuidad. Entonces, aquí serían los diferentes conceptos de cada uno. Nuestros proveedores o nuestros clientes, lo que principalmente nos piden es cumplir con estas normas de calidad y inocuidad. Entonces, estos principios que vamos a ver nos van a servir precisamente para cumplir con estos requisitos, tanto de calidad como de inocuidad. ¿Me ayudas, por favor, Pam, a la siguiente? ¿Qué debo de tomar en cuenta? Como ya vimos, una limpieza minuciosa de los alimentos, principalmente en los que están en contacto directo con la tierra o de cultivo. Como ya nos habló la doctora Pamela, pues bueno, hay que lavar bien estos alimentos. ¿Por qué? Porque vienen de la tierra, contienen tierra, entonces en la tierra podemos encontrar bastantes microorganismos, entonces es necesario que los lavemos. Limpiezas profundas de locales donde se preparan los alimentos, así como los utensilios a emplear y los envases que se vayan a ser utilizados. ¿Qué diferencia hay? Que de repente vemos vamos a los tacos de Doña Pelos y está todo sucio. Que si vamos a un restaurantito que está más limpio, ¿cuál escogeríamos? Pues precisamente el que está más limpio, ¿verdad? Entonces eso es lo que también vamos a buscar, que nuestros clientes nos busquen porque somos limpios, porque entregamos con calidad, porque entregamos con inocuidad. Entonces eso es lo que buscaríamos. Una completa higiene también de las personas que manipulan los productos, manos, cabello, ropa, limpieza y personal. Hablando de aquí de Chilangolandia, que de repente vemos a los de los tamales con las uñas largas, el cabello largo, sucio. ¿Les compramos? Pues no, ¿verdad? Entonces buscaríamos el que tuviera un poquito más de higiene. Ok, pasemos a la siguiente, por favor. Ok, vamos a ver lo que son las instalaciones. Ya aquí nos platicó un poquito, nos puso un poco en preámbulo Pam. Nos decía que el diseño y la distribución permite la realización adecuada de limpieza y desinfecciones. Entonces aquí lo que vamos a buscar son superficies lisas y lavables. Aquí hay algo que, bueno, de repente cuando vamos a las auditorías vemos mucho, que hay hoyos en las paredes. Entonces aquí lo único que va a traer consigo es anidamiento de plagas, llámese arañas, llámese cucarachas y de polvo. Entonces hay que eliminar a manera de que sea lo más liso, que se pueda lavar y que se pueda limpiar, como ya vimos las acciones que nos comentaba la doctora Pamela. Entonces es mejor en nuestras instalaciones. Las superficies y los materiales, en especial aquellos que estén en contacto directo con alimentos, no sean tóxicos, duraderos, fáciles de mantener y limpios. Es bien importante, ¿verdad? Porque
como bien decía Pamela, si no desarmamos la licuadora, entonces ahí vamos a encontrar restos de comida, y eso es algo que le va a ayudar mucho a los microorganismos o a los insectos ahí para que lleguen a atacar nuestros utensilios de trabajo. Y por ende, pues pues bueno, el alimento como tal que estamos preparando. La siguiente, por favor. Bueno, es importante que dentro de nuestras instalaciones tengamos servicios de higiene y aseo del personal. Debe contar con un servicio higiénico para el personal. ¿A qué se refiere? Bueno, pues con servicio de sanitarios. Por aquí, bueno, buscando en las normas, no nos dice bien cuántas personas debe haber por sanitario. Normalmente lo que se maneja es un sanitario por cada 10 personas. Aquí también va a haber la distinción si ustedes los manejan mixtos o los manejan caballeros y damas. Entonces aquí y depende también del personal que ustedes tengan en el área productiva. Entonces es importante que bueno, esta regla es lo que 10 personas por un sanitario. Debemos de tener servicios donde también se puedan lavar las manos. Bueno, y secarse higiénicamente. Lavado de manos, bueno, o el lavabo debe de tener, pues bueno, agua potable, debe de contener, de preferencia jabón y sanitizante y toallitas o algún medio con que yo me pueda secar las manos. Preferencia, y eso sí ya es aquí a cuestión de gastos y de gustos, que sea de activación, pues vaya, vía con el pie, con la rodilla o automática. ¿Por qué? Porque así evitamos también pues una contaminación cruzada, ¿verdad? Entonces, es recomendable, sí, pero bueno, depende también mucho la cuestión económica. Entonces, con que tengamos lo mínimo indispensable es que tengamos agua, que tengamos el jabón y que tengamos el sanitizante y con que secarnos las manos. Aguas, toallita no se vale. ¿Por qué? Porque esa también la lavamos y si no nos lavamos bien las manos, la dejamos contaminada. El que sigue se seca y se contaminan las manos. Entonces, aguas ahí con las toallitas o la toalla, vaya, de tela. Es importante esa parte. También, bueno, es importante que estos sanitarios estén debidamente situados y el número adecuado que ya habíamos platicado. ¿A qué se refiere esto? Que deben estar debidamente situadas, que la salida del baño no dé hacia la cocina, porque bueno, pueden salir los olores, pueden salir los sabores y todo lo que pueda haber ahí en el baño, sale a nuestra área de trabajo. Entonces es importante que no dé. De preferencia también que cuente con un extractor, digo, para que salga esto a la calle, ¿verdad? ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente, Pam? Bueno, ya aquí hablamos un poquito de almacenamiento. Pamela nos dio bastante preámbulo. Bueno, se debe de disponer con instalaciones adecuadas y separadas del almacenamiento de los alimentos, sus ingredientes y sus productos químicos alimentarios como productos de limpieza. Entonces, es importante que a manera de que sea posible, como bien dice aquí en la diapositiva, pues bueno, no juntemos los alimentos con los químicos. ¿Por qué? Porque puede haber un derrame y entonces contaminamos nuestras materias primas o nuestros alimentos. Entonces, si en caso de que los llegáramos a tener en el mismo anaquel, pues bueno, como bien dijo la doctora Pamela, que en la parte de abajo se encuentren los químicos, ¿verdad? de limpieza. A manera que sea posible también aquí tener cerca de ellos nuestra hoja de datos de seguridad, por en caso de que haya algún problemita, que nos salpiquemos, que nos caigan los ojos, sepamos qué hacer rápidamente. Normalmente pues es un lavado de cara, de ojos, con agua fría, ¿verdad? No caliente, para no agravar la situación. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Ok, aquí, bueno, también algo que es muy importante es el diseño y equipamiento de los utensilios. Todos los utensilios deben estar constituidos de material que no permita la contaminación de los alimentos. Aquí yo sé que me van a decir algo, pero bueno, a manera de que sea posible, evitar, por ejemplo, el barro, porque tiene plomo, entonces a la hora de estar cocinando puede soltar un poquito de plomo. Entonces, ¿qué está permitido? Sobre todo en la industria alimentaria, pues lo que sea de acero inoxidable. ¿Es más caro? Sí es más caro, pero bueno, a la larga nos trae menos problemas.
Igualmente, estas superficies de contacto con los alimentos de nuestros utensilios deben ser lisas y lavables a manera de lo que sea posible. Algo que sí, igual en uno de los cursos que tuvimos por ahí, preguntaba yo del molcajete. El molcajete tiene una superficie muy rugosa. Yo sé que, pues bueno, las tradiciones son las tradiciones, pero bueno, también a manera que sea posible, evitar el uso de estos molcajetes. Sé que no es lo correcto, sabe muy rica la salsa, pero bueno, es difícil de lavar y bueno, no es una superficie lisa ni lavable. Aquí, bueno, las superficies de maderas utilizadas en zona de producción deben ser renovados para evitar la contaminación con astillas u hongos provenientes de estas superficies. A manera que sea posible también evitar la madera. Es mejor, por ejemplo, el Ainami o lo que son las acero inoxidable. Por ahí también de repente hay tablitas como de plástico rígido, igual una se rompe y puede caer en nuestro alimento, o de vidrio, igual puede romperse y caer en nuestro alimento. Entonces también tienen que, aparte de que sean lisas, lavables, también tienen que ser resistentes nuestros utensilios. Repetimos, equipos lisos, lavables, sin roturas, y bueno, para poderse utilizar en las áreas donde se manipulen directamente materias primas, alimentos, bebidas y que puedan entrar en contacto con ellos, a manera de que sea posible evitar que éstas sean un contaminante para nuestro alimento. ¿Me ayudas, por favor, con la que sigue? Ok. Bueno, es importante el agua. ¿Por qué? Porque es una materia prima, pues yo creo que en el 80% o 90% de nuestros productos el agua es una materia prima. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con ella. Es importante, bueno, que la que utilizamos para baños, sea de producción y oficinas, debe ser, debe ser potable. Entonces, ¿por qué? Porque si esta no es potable, bueno, puede llegar a contaminar nuestras manos. Lejos de lavarnos las manos, pues nos las estamos ensuciando más. Entonces tiene que ser clorada, sobre todo. Si es de la red, pues bueno, garantizar que esté clorada. En la preparación de los alimentos se debe ocupar siempre agua potable. Pues bueno, es importante que esta sea clorada o hervida, ¿verdad? Para evitar que contamine nuestros alimentos. O que en el proceso en un proceso de cocción o en la olla express, elimine estos microorganismos que vamos a tener en el agua. Por la parte del personal, bueno, es bien importante, y sobre todo, bueno, ahorita todas estas medidas de control que ya tenemos para el personal se han ido intensificando con la parte del COVID. Por ahí la parte de que uno agradece mucho el uso de cubrebocas, pero ya es obligatorio en la industria alimentaria o en el manejo de alimentos, es obligatorio el uso de cubrebocas. Cuestiones bien importantes, pues bueno, no comer, que bueno, que están prohibidos es no comer, mascar chicle, fumar, escupir, toser sobre los alimentos, ¿no? Y ahora está más, pues vaya, está más restringido esa parte. Sonarse la nariz, usar teléfonos móviles cuando estamos en áreas productivas, ¿verdad? Una se nos puede caer y bueno, es pues es un medio de contaminación. El celular lo utilizamos donde sea, entonces está en contacto con suciedad, está en contacto con microorganismos, lo tomamos y bueno, después ahí esos microorganismos van a dar nuestro alimento. Usar maquillaje y joyería. Bueno, por ahí, bueno, estaría padre que en nuestro producto pues alguien se encontrara ahí el anillo de compromiso, ¿verdad? Pero pues bueno, no creo que si se lo pasa, no creo que sea tan agradable. Entonces, a manera que sea posible evitar la joyería, todo lo que cuelgue de nuestro cuello, algo así que pueda caer en nuestro alimento, evitarlo, aretes y maquillaje, ¿verdad? Antes era prohibido para las mujeres solamente, pero bueno, ahora ya también hay algunos hombres que están utilizando maquillaje, entonces ya es de manera indiferente o indistinta que el uso del maquillaje. Manos sucias, uñas largas y pintadas, ¿verdad? Para evitar precisamente que el esmalte vaya a dar a nuestro alimento. Y bueno, pues las manos sucias, pues es una
Por ahí también hablan del tamaño de las uñas. Bueno, ¿qué tan largas? No sé si alcance a ver mi mano, a manera de que no se vea lo blanquito que tenemos aquí. Eso es ya cuando se empieza a ver lo blanquito, eso ya lo podemos ver como una uña larga. Entonces es importante, pues bueno, recordé en una empresa donde trabajé con Moni, que a la entrada teníamos nuestro corta uñas, entonces hacíamos nuestra revisión de BPMs y antes de entrar les cortábamos las uñas. Igual aquí es una situación, si por alguna situación se le llega a olvidar al personal, pues uno tener nuestro corta uñas ahí para que podamos hacer uso de él y recortarle sus uñas al personal. Utilizar ropa que no corresponda al uniforme de trabajo. Es bien importante que no utilicemos ropa de calle en las áreas de proceso con alimentos. Podemos utilizar un mandil, una bata, algo que sea una barrera a lo que yo traigo fuera a la ropa que yo utilizo en la calle. ¿Por qué? Como bien les comentaba, pues hay microorganismos, hay suciedad, entonces esa va a parar a nuestros alimentos. Entonces es bien importante que a manera que sea posible, no utilicemos ropa de calle. Lo ideal que utilicemos un uniforme dentro de las instalaciones. O si no, ponerse su mandil, una batita para evitar precisamente ese contacto. Ingresar alimentos que no corresponden al área de producción. Entonces ahí podemos hacer una contaminación cruzada. Tenemos alimento contaminado, lo ingresamos al área de producción o de donde estamos realizando los alimentos. Entonces evitarlo. O como bien ya platicaba la doctora Pamela, algún tipo de alérgeno. Algunos somos susceptibles o nos hace daño la lactosa o nos hace daño por ahí el trigo. Entonces, si yo, suponiendo que nosotros estamos trabajando con un producto libre de alérgenos o libre de trigo, por decir, y metemos trigo al área me llevo mi pan y lo consumo ahí, pueden caer migajitas y caer en el producto, y bueno, si lo consume alguien que sea alérgico al trigo o a la proteína, ahí puede ser que pueda causarle algún daño. Entonces, como bien comentamos hace rato, inocuidades que no les haga daño a los usuarios no comensales. Prohibido arreglarse el cabello dentro de la producción, ¿verdad? El cabello es una fuente, o más bien dicho, capta mucho la sociedad del ambiente, el polvo, microorganismos. Entonces, si nosotros lo manipulamos, lo tocamos y después tocamos nuestro alimento, nuestra materia prima, podemos llegar a contaminarlo. Entonces, es importante que no lo hagamos. De preferencia, pues bueno, utilizar el cubrepelo o la cofia, como le llamamos, para precisamente evitar esa parte. Aquí, bueno, está un poquito mal puesta en la imagen, la hice a propósito. Tiene las patillas de fuera, entonces tiene que cubrir completamente el pelo. Cubrebocas, acuérdense, es cubrebocas. Bueno, está bien la siguiente, mira, ahí está la parte del cubrebocas. Se llama cubrebocas, más no cubre papadas, como lo tiene la chica de la izquierda. Entonces es bien importante que este cubrebocas pues cubra todo, desde la nariz hasta la boca, precisamente por si hay alguna salida de fluido, o cuando escupimos cuando hablamos, o fluido nasal, precisamente que no lleguen a caer a nuestro alimento. Entonces es importante que lo utilicemos bien puesto. No es cubre frentes, no es cubre papadas, sino más bien hecho de cubrir toda el área de nariz y boca. ¿Qué sí debemos hacer? Usar cubrebocas, lavarse las manos antes de manejar alimentos, sanitizarse las manos aún con el uso de guantes. Por ahí en alguna auditoría ellos comentaban que ellos utilizan guantes para manipular los alimentos. Indistintamente de que utilicen esos guantes, deben de ir y sanitizarse también los guantes, para que ahí lo hacían cada 2 horas. Para que precisamente pues no haya acumulación de ese tipo de microorganismos, ¿verdad? Usar cubrepelo, lo que comentábamos. Voy a estar viendo que llegan algunas preguntas. Ahorita que tenemos el tema, regresamos con ellas sin problema. No usar ropa de calle y reportar en caso de síntomas que tenga, tanto para cuestiones de inocuidad o temas de COVID. Ahorita es bien importante que en caso de reportar síntomas, ya sea diarrea, tos, resfriado,
fiebre, lo reportemos inmediatamente al personal correspondiente para que nos hagan el protocolo correspondiente y no entremos en contacto con los alimentos. Recordemos, como bien se dijo desde antes, el COVID no se transmite por alimentos, pero si yo toco, bueno, estornudé, tosí, me tapé con la mano y toco alguna superficie, entonces ahí sí puede haber ese riesgo de contagio. Estas precauciones hacia el COVID es más bien porque si alguien, bueno, uno es, si se contagia algún personal, puede hacer la expansión y me quedo sin personal para trabajar, o cuando yo toco las superficies donde yo distribuyo mi alimento, entonces puedo llegar a contagiar ahí al comensal o al que va a consumir mi alimento, no por el alimento, sino más bien dicho por las superficies que están o el empaque o alguna superficie que estén en contacto. En caso de cubrir estas heridas, si tenemos alguna cortadura, pues, sobre todo cuando estamos rebanando o algo así, que nos lleguemos a cortar, es importante pues nuestro, bueno, bandita, decía decir curita, pero no, voy a meter gol, entonces aquí es importante que pongamos nuestra bandita adhesiva y además pongamos un guante. ¿Por qué? Porque si no, si a lo mejor es acuoso el producto, o con el mismo sudor se me puede llegar a caer y va a dar en nuestro alimento. Actualmente, pues bueno, ya se tienen algunos curitas que son de color azul, precisamente para que no vaya, o sea, se detectan fácilmente si caen en el alimento, pero lo ideal es de que pones curita, a lo mejor ponen la gasa y se pone el guante. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. Algo bien importante aquí es el lavado de manos. ¿Cuándo me tengo que lavar las manos? Cuestiones de COVID, llegando a las instalaciones. Vengo de la calle, entonces tengo que hacer un lavado de manos y sanitizado. Cada vez que salga o retorne de su lugar de trabajo. Estoy trabajando, voy al sanitario, me lavo las manos. Estoy trabajando, voy al área administrativa, tengo que regresar y lavarme las manos para otra vez poder estar en contacto con alimentos. Cuando se contaminen las manos, contacto con basura, químicos o elementos sucios. Si estornudo, a lavarme las manos. O sea, bueno, ahorita ya es el estornudo, ¿cómo le llaman? Bueno, con el antebrazo, ¿no? Entonces, pero antes de agarrarnos con la boca, tengo que ir a lavarme. Si me llegara a sonar la nariz, igual me tengo que ir a lavar las manos. Si yo agarro y me toca ir a tirar la basura, entro en contacto, quito la bolsa, me tengo que lavar las manos. Entonces, es importante todo este tipo. Después de estornudar, toser, sonarse, tocar el pelo o cualquier parte del cuerpo. Y cuando se cambia de actividad o de producto, si realizamos un cambio de producto, sobre todo para el tema de alérgenos, es importante que previo a la reactivación de nuestras actividades, nos lavemos las manos también para evitar una contaminación de tipo cruzada. Y bueno, esto ya lo vimos con Pam. Este sería el flujo de una limpieza en instalaciones. Hacemos la limpieza. Acuérdense, limpieza es de manera mecánica. Cuando yo barro, yo sacudo o yo limpio con un trapo. Entonces, esos son la limpieza. Para el lavado debe usar detergente, remoción física, cepillos, la escoba, lo que tenga definido. Y se enjuaga para remover este detergente. Se hace una inspección visual. Si está sucio, tengo que volver a realizar la operación. Si está limpio, pues bueno, aplico sanitizante. Ahora sí ya puedo aplicar sanitizante. Como bien ya dijo Pam, ya bueno, nos mostró algunos. Normalmente lo que se utiliza en alimentos, pues bueno, es el cloro para superficies o también superficies de amonio cuaternario, base cítrico. Entonces tenemos diferente pues, variedad de productos que podemos utilizar. Y bueno, enjuagar según instrucciones de hoja técnica. Es bien importante aquí que cuando compremos un tipo de sanitizante o de detergente, que veamos o que solicitemos las fichas técnicas para ver si se tiene que diluir, si lo tengo que enjuagar, todo lo que yo tenga que hacer para garantizar la buena limpieza y la sanitización de mis áreas. Aquí hay algo que mencionó y recalcó mucho la doctora Pamela, es del uso de las concentraciones. ¿Por qué? Una es,
si yo pongo menos concentración de lo que me dice la especificación, entonces no va a hacer su efecto, no me va a matar esos microorganismos o no va a realizar esa función que va a tener. Y dos, si yo pongo de más, puedo dejar un remanente o puede haber un residuo de producto y entonces eso me va a llegar a contaminar el producto. Entonces es bien importante que leamos esas instrucciones, esa ficha técnica para garantizar que estemos utilizando lo óptimo y ni nos falte ni nos sobre el producto. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Es bien importante aquí la desinfección de vegetales. Es, como comentamos al principio, que es de lo más crítico que tenemos. ¿Por qué? Porque están en contacto con la tierra. Entonces, la desinfección de los alimentos se basa fundamentalmente en retirar todo aquel microorganismo que afecte a nuestro sistema inmunológico, provocando infecciones y enfermedades que lo debilitan. Entonces, bueno, aquí anteriormente se utilizaba bicarbonato, vinagre, ácido clorhídrico y cloro. Actualmente los que son utilizados es el cloro, la base, desinfectantes bases cítricos y el yodo, que son los que ofrecen mejores resultados. Aquí también el yodo ya lo estamos dejando un poco de lado porque tiene una situación. El yodo es hepatotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, puede causar o llegar a causar, si en grandes concentraciones, puede llegar a causar cáncer en el hígado. Entonces lo están tratando. No estoy hablando de que esté satanizado, sino que empiezan a eliminarlo un poquito, porque si yo utilizo mucho en este producto, puedo llegar a tener algún problema. Entonces, para empezar a eliminarlo, ¿cuál es en la parte de los vegetales, para mi gusto, cuál es el mejor? Base cítrico. El base cítrico tiene tiene varias ventajas, que es orgánico. En caso de que yo lo aplique, no necesita enjuague. Y en el caso de verduras, les da un poco, si las vamos a servir así, sin procesar o frescas, les da un poquito más de brillo el verde lo intensifica, o los rojos, bueno, el color propio de la verdura lo intensifica bastante bien. Y bueno, también por ahí en la carne tiene un efecto bastante interesante, también el rojo lo intensifica. Entonces ahí mejor, en lugar de lavar la carne, si quieres bajarle un poquito la carga microbiana, pues es asperjarle un desinfectante base cítrico. No es lo ideal, pero bueno, eso es no lo contaminas como platicamos con el jabón. Vamos a la siguiente, por favor. Otro punto importante es el control y manejo de desechos. ¿A qué me refiero con desechos? Pues bueno, desde toda la basura que se genera en la operación, los residuos de material, las latas, las bolsas. Entonces, todo debemos de eliminar lo que son papeles, cartones, plásticos, hilos de saco, desechos de proceso productivo, y deben de ser depositados en basureros con tapa e identificados. Bueno, aquí va a depender también de cada estado de la República la legislación que nos indique si los tenemos que reciclar, si los tenemos que separar orgánicos, inorgánicos. Entonces, aquí ya lo importante de esta parte es que estos botes donde nosotros los desechemos tienen que ser con tapa, tienen que ser cerrados. ¿Para qué? Para precisamente si hay algún olor, si hay algún que se despida, pues precisamente vaya a dar a mi alimento. Y es importante también que nosotros veamos nuestra operación. Cada cuánto tengo que removerlos. Por ahí no es tan sano que tengamos ya los botes desbordándose. No les puedo decir también, es necesario que cada medio turno, que cada 3 horas, 2 horas. ¿Por qué? Porque va a depender de cada proceso. Entonces, ¿qué sí se puede ver? Si el bote lleva un 75% de su capacidad, que ya lo vayamos ya lo desechemos al contenedor general o a donde nosotros tengamos definido esta parte de la disposición de los residuos. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, terminamos esta parte. Veo que hay algunas dudas por ahí. Déjenme checarlas. Si quieres, te las leo. Sí, gracias. Dice, ¿cómo puedo reducir la cantidad
Se escucha feo, ¿verdad? Soy un poquito feo, pero si quieres yo le ayudo por ahí, Pamela. Sí, gracias. Ok, pues mira, Víctor, ha estado increíble todo lo que nos ha estado platicando. La primera pregunta por ahí es, ¿cómo puedo reducir la cantidad de sales que deje el agua potable al momento de esterilizar frascos de vidrio? Ok, mira, pues es importante aquí que tengamos algún filtro previo para evitar las sales. Por ahí, los filtros de carbón activado y los filtros multimedia nos ayudan un poquito a... Sí, es necesario un filtrado porque al final de cuentas, por todo lo que trae, sí arrastra un poquito de sal. Entonces, para meterlos a nuestro proceso, es importante que tengamos filtros previos a... Acuérdense que ese tipo de filtro lo que nos va a ayudar va a ser a captar las partículas, sobre todo, por ejemplo, las sales, si trae ahí basurita, madera, todo eso, nos ayuda a captarlas. Entonces, la parte microbiológica la vemos con el cloro y la parte, pues, ya de lo que son los residuos, las partículas, lo vemos con los filtros. Es importante. Una es puedes poner un filtro en tu toma donde haces o que pongas una toma, un filtro previo a la cisterna o tambo, tambo que utilicemos para suministrar el agua de proceso. Muy bien, pues siguiente pregunta. ¿El uniforme, cada cuánto se recomienda lavarlo? ¿Tener 2 y lavarlo diario o qué es recomendable? Bueno, igual aquí que en todas las cuestiones de la vida es recomendable diario bañarse, diario cambiarse. Entonces sí va a depender mucho también de la operación. Si es una operación muy sucia, sí se recomienda hacerlo 2 veces por turno, o por ejemplo, si salgo. Entonces, si salgo, tengo que cambiar mi uniforme. Y sí, el lavado, cualquiera que sea el lavado y cambio de uniforme es de manera diaria. No hay más. Me hiciste recordar, alguna vez fui a una entrevista a una empresa y precisamente estaba en la sala de espera tratando de entrar o esperando más bien a entrar a la entrevista. Y previo a esto, en la comunicación me han dicho, es que tenemos muchos problemas de contaminación, entonces se subieron y necesitamos a alguien que nos ayude en esta área. Adelante. Cuando estaba esperando, vi que salía a la hora de la comida, salía la gente con el uniforme de trabajo. Donde está la empresa hay pasa una... ¿Me ayuda? Ok. Y bueno, y aquí a lo que voy es, la gente se salía a comer con el uniforme de trabajo, entonces todo el polvo que vuela, y regresaban al área de trabajo y seguían con el mismo uniforme. Entonces aquí es bien importante que si salimos a comer nos quitemos este uniforme de trabajo. No me contrataron, pero tampoco les di lo que yo tenía pensado. Ay, Víctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha estado muy completo toda la información. Esta parte creo que la lograste adaptar muy bien porque todos son emprendimientos, pequeños, por decirlo así, y aspiramos a tener, instalaciones particulares, pero es importante que todos ustedes conozcan que todo debe adaptarse a tener el menor riesgo posible, que es lo que creo que has mantenido en ese mensaje, ¿no, Víctor? Claro, mira, aquí la norma que nos rige para es la 251, es bien extensa. Entonces, sí, aquí el equipo OCETIP se vio en la necesidad de echarse un clavado y ver, lo primero que nos tratamos de imaginar es qué de esta norma pudiéramos utilizar en nuestra cocina de la casa. Entonces, precisamente eso fue lo que se plasmó en la presentación, o tratamos de plasmar en la presentación. Muy bien, pues yo creo que ya estamos más o menos cerrando, no sé si había un mensaje por ahí, van a quedar algunas cosas por ahí un poco pendientes por terminar y vamos a dejar todo el material disponible para todos nuestros emprendedores y emprendedoras que están conectadas y con la oportunidad de que lo puedan revisar.
No sé si hay algo por ahí que nos quieras comentar, Víctor. Bueno, nada más almacenamiento seguro, pero ya es lo que se estuvo viendo, tampoco lo tocó bastante bien la química, perdón, la doctora Pam. Entonces, me ayuda, bueno, precisamente, mira, esta tablita se las puse y la pueden consultar. Los alimentos están compuestos de productos químicos, la mayoría de sus materias primas de origen biológico. Si nosotros no realizamos un buen almacenaje, podemos llegar a afectar al alimento. Entonces aquí del lado izquierdo vemos el producto, luego el cambio químico o bioquímico, que eso pasa a segundo término, pero ¿qué me trae como consecuencia? Alguna rancidez, algún cambio de color, alguna pérdida de valor nutricional, pérdida del dulzor, manchas negras, pérdida del valor nutritivo, sabores extraños. Entonces, esto, si bien recuerdan cuando empecé la exposición, hablamos de temas de calidad. Entonces, aquí vamos a ver cómo afectan, si no hacemos un buen almacenamiento, a los temas de calidad. ¿Vale? La siguiente, por favor, Pam. Bueno, la siguiente, en vegetales frescos, si no hacemos un buen atrasito. Ahí, ok, va a haber una pérdida de humedad. Normalmente, no sé si han visto, los vegetales se ponen así como marchitos. Entonces, ahí ese es precisamente por un mal almacenamiento o ganancia o pérdida de humedad. Entonces, ahí eso es lo que debemos evitar. Me das con la siguiente, Pam, por favor. Ok. Bueno, tenemos que garantizar que las condiciones de almacenamiento sean adecuadas al tipo de alimento o bebida que se manejan. Bueno, aquí es importante que, bueno, llegó una pregunta aquí, ahorita las contestamos. Bueno, es importante ver cuáles son las condiciones de almacenamiento de nuestros productos. Porque, bueno, si ya es un producto terminado, normalmente por ahí tienen lo que son las instrucciones. Dice temperatura de refrigeración de 0 a 4 grados o temperaturas de congelación menores a menos 18. Entonces es importante que las conservemos o las garanticemos. Bueno, en el caso de alimentos que no requieran refrigeración, tiene que ser un lugar fresco, seco, ventilado, limpio, es bien importante. Bueno, y aquí es cuando tenemos un almacén más grande, pues bueno, que que el almacenamiento sea separado de paredes, techos y suelo, precisamente para garantizar que no haya un contacto con ellos. La que sigue, por favor. Vamos. Ok. Lo que ya habíamos platicado, que bueno, deben colocarse las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios almacenados, agrupados de acuerdo con su naturaleza. Deben organizarse materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios identificados con fecha, que esto ya era lo que tocaba Pamela. Tenemos que checar muy bien las fechas de caducidad para evitar precisamente que utilicemos un material ya caduco, ¿verdad? Entonces ahí, si nosotros lo utilizamos ya caduco y lo mezclamos con más ingredientes, pues vamos a contaminar los demás productos y nuestro producto final pues no va a ser el óptimo. Aquí algo que nos comentaba Pamela, que bueno, son las PEP. Acuérdense bien, PEP no es primero que encuentra, primero que sale, es primeras entradas, primeras salidas. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero que comentaba, bueno, que cómo podemos lograr esto. No sé si han visto o alguien ha ido a la tienda y ha comprado Sabritas. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, sus anaqueles son como de rampita? Entonces, lo que hacen ellos es cuando acomodan el producto, los que tienen una fecha de caducidad más corta quedan adelante y los que van a surtir nuevo los van poniendo atrás precisamente para que por caída vayan agarrándole el producto. Entonces, bueno, esas son algunas buenas prácticas que podemos llevar a nuestro almacén. Aquí, bueno, es importante que, bueno, en caso de tener solo un refrigerador, debe estar dividido en sectores para los diferentes usos e insumos. Normalmente, pues bueno, en la parte de abajo van los vegetales y bueno, si tenemos algún producto cárnico, pues bueno, tiene que estar cerrado precisamente para evitar algún desjugue, que contamine al producto.
precisamente guardar la carne cruda, aves, pescados o huevos, de tal manera que no goteen sobre los alimentos cocidos. No guardar en el refrigerador latas abiertas con su contenido. Esto debe ser colocado en otro recipiente inmediatamente y después pues, taparlo pronto. Aquí, si un refrigerador está sobrecargado, posiblemente no alcance la temperatura necesaria para conservar los alimentos. Recordemos, la temperatura necesaria para conservar nuestros alimentos es de 0 a 4 grados. Les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos en el transporte, bueno, en nuestro vehículo o en el transporte, cuando va prendemos el aire acondicionado y va una sola persona y hasta se siente frío el aire, pero si va llena la camioneta, le cuesta más trabajo. Igual a nuestro refri, o los que vivimos aquí en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, cuando vamos en el metro, no es lo mismo de que vaya 2, 3 personas y prenden el aire a cuando ya va lleno el metro, pues realmente no alcanza a cubrir su función. Entonces no es suficiente el aire que corre para enfriar el ambiente. Igual pasa con nuestros refrigeradores. Si nosotros los sobrecargamos, no va a cumplir su función, se eleva la temperatura y puede ser que se nos echen a perder nuestros alimentos. Y bueno, lo último de lo que quería hablar es un poco de la cadena de frío. Esto, como bien lo dice, es una cadena. Entonces, si nuestro producto va a ser refrigerado o congelado, las materias primas que sean refrigeradas o congeladas, garantizar que las mantengamos esa cadena de frío. ¿Qué quiere decir? Que cuando a la hora que yo la reciba, si es congelado, tiene que venir congelado. Si es refrigerado, tiene que venir a temperatura de refrigeración. Cuando yo lo manipule, tengo que garantizar esas condiciones de temperaturas. Y cuando yo lo distribuya, tengo que garantizar esas condiciones de temperatura, porque tanto el transporte es bien importante. A lo mejor aquí vi que por ahí algunos de ustedes suministran su producto vía Rappi. Ellos su canastilla que traen, pues bueno, es como si fuera una hielera, precisamente para guardar ya sea caliente o si es frío, que se conserve esa temperatura. Entonces, igual cuando lleguen nuestros insumos, también garantizar que si es frío, que venga frío, porque si no, pues bueno, empieza a perder sus propiedades. Entonces hay que garantizar esta cadena de frío en nuestros productos. Fabuloso, Víctor. Listo. Gracias. Qué regalo. Bueno, yo les quiero agradecer al equipo de OCETIF que nos ha dado esta oportunidad de tener esta interacción, invitarlas a la comunidad de Poderosa a acercarse a este programa con OCETIF para ir creando vinculación, prácticas y conocimiento. Quienes están en nuestra lista de suscripción van a recibir la información para acceder a este material grabado, gratuito en la comunidad, y también vamos a informar sobre esta vinculación, una invitación para trabajar en una profesionalización que sea accesible para ustedes, y vamos a conocer a través de una encuesta sus necesidades y preguntas que seguro tienen al momento de crear sus negocios, de prepararse para ser distribuidoras, para conocer las prácticas, procesos, protocolos a seguir e implementar desde tu cocina en tu proceso de despegue, para que no solamente tu cliente, y como bien decían, que la calidad, la inocuidad, pero también tu marca, tu reputación llegue más lejos. Para mí ha sido un gozo poder facilitar y trabajar de la mano de Paola. Paola es quien ha hecho este enlace tan valioso con la comunidad OCETIF, liderada por Mónica, que están ayudándonos a hacer posibles, junto con Pamela, junto con Víctor, estas capacitaciones. Entonces, para ser respetuosos de este espacio y este tiempo, nos llevamos lo siguiente. 1, agradecer esta vinculación que están haciendo posible OCETIF. Gracias por tener este acercamiento. 2, van a recibir quienes están en nuestra lista de distribución la información competente respecto a cómo continuar con estos procesos de capacitación más formal. Hay muchas preguntas y mucho conocimiento, y en Poderosa nos interesa que tengas la oportunidad de conocer más sobre tu negocio, sobre tus procesos. Entonces, de antemano,
quiero nada más darle la palabra a Paula y a Mónica para que nos ayuden a dar unas últimas palabras antes de concluir nuestra sesión. Pues bueno, muchísimas gracias, Natalia. Yo la verdad estoy muy contenta porque seguramente va a haber mucha gente beneficiada con este programa que hoy arranca. La intención es poder desarrollar sus productos de una manera integral y que de la mano de OCETIF, que son los de mayor experiencia en poder crear, garantizar confianza de su marca. De su mano vamos a lograr que ustedes mejoren vida de anaquel, mejoren tener un impacto en su producto y sobre todo que tenga un beneficio directo para sus clientes y consumidores. Yo me quedo abierta a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier necesidad que tengan particular. Manden su correo a Poderosa. Ellos me van a hacer llegar toda la información que necesiten saber para desarrollar su producto y vamos a crecer juntos. Va a ser algo padrísimo. Adelante, no, creo que Mónica ya no está por aquí con nosotros, pero Pamela, por favor, ayúdanos a cerrar este espacio que ha sido muy enriquecedor. Sí, muchas gracias, Pau, muchas gracias, Natalia. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este pequeño espacio. Sí, Mónica se tuvo que retirar, le salió una reunión y ya no está aquí, pero bueno, hace extensivo el agradecimiento de la oportunidad, ¿no? De poder compartir algo de un pedacito de todo lo que hacemos aquí en OCETIF. Y particularmente yo quiero agradecer al ingeniero Víctor. Víctor Hugo es parte de nuestros evaluadores. Él hace certificación y evaluaciones de conformidad para el reconocimiento de esquemas muy robustos de inocuidad. Cuenta con una amplia experiencia, es consultor y bueno, su carrera es de ingeniero en alimentos, entonces aplica y conoce mucho de los conceptos que los ingenieros manejan. Yo soy médico veterinario de profesión. Tengo una maestría en calidad de carne bovina y bueno, desde el 2009 que egresé de la facultad, me he dedicado al tema de la inocuidad, tanto en la industria privada como en la pública. Tuvimos ahí oportunidad de estar en la Secretaría, en antes Agarpa, ahora SADER, viendo también temas de inocuidad. Pero bueno, solamente agradecer, decirles a la comunidad que estén interesadas en recibir este tipo de capacitaciones, pues que nosotros estamos a la orden y por ahí hay unos proyectos ya para que algunos de ustedes puedan acceder a algunos esquemas de evaluación que los hagan ir como subiendo de nivel y darle este plus y esta seguridad a su marca en el mercado. Y pues nada, muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y pues nos seguimos viendo por acá en otros eventos. Muchísimas gracias, felicidades OCETIF, gracias por estar aquí, que tengan bonito fin de semana, un abrazo a todos y esto queda grabado. Les enviamos invitación a través de nuestro newsletter en Poderosa Poderosa. Gracias.